vamos a ir primero que todo a nuestra aula virtual, ¿cierto? Entonces, para que ustedes conozcan lo que tengo allí. Voy a presentarles, voy a dejar de presentar esta PowerPoint que les tengo acá y les voy a... ¿Me están viendo donde dice Diego Fernando Urrea? ¿Me confirma, porfa? ¿Sí o no? No, profe. Ahí No, ya. profe. ¿Aquí ya? Voy a entrar aquí al presupuesto público 1. ¿Sí me están viendo que estoy ingresando a la plataforma? Donde dice bienvenidos, presupuesto público y contabilidad gubernamental. ¿Sí me están viendo o no? Dígame algo. Se está saliendo por momentos. Se está cayendo mucho. Bueno, entonces hagamos una cosa. Por favor, ingresen ustedes allá a su plataforma. Queda más fácil así. Y yo les voy explicando desde allá. Entren a su plataforma y me avisan cuando ya estén ahí, por favor. Yo ya estoy, profe. Los demás, Ya. listo. Entonces aquí les doy la bienvenida. Presupuesto público y contabilidad pública. Ahí está la foto cuando tenía 15 años. Ahora dice bienvenidos estudiantes a esta asignatura de contabilidad y presupuesto público. Con ustedes, como ustedes saben, el país pues está viviendo y el mundo está viviendo una situación difícil. Entonces pues por eso estamos trabajando por medio de las TICs. Está mi nombre nuevamente, el correo electrónico y mi teléfono, mi número telefónico. Atiendo llamados únicamente en la tarde porque en la mañana estoy en empresas y por la noche estoy en clases. Entonces, en las tardes, digamos, tengo tiempo para atender las llamadas correspondientes, ¿ok? Si de pronto me llaman y no los atiendo es porque estoy en una reunión extraordinaria en la tarde. Foro de presentación. Es un foro que cada uno, pues, dentro de un rato se presentará de una forma breve. Lo debo de hacer por cuestiones de la universidad. Entonces, pues, para que lo tengamos en cuenta. Por aquí me está escribiendo Paula. Paula me está diciendo que está en Bogotá y tiene como una dificultad, pero bueno, creo que nos está escuchando desde su celular, creo. Entonces ahorita conversamos con ella. Bueno, ¿qué más les cuento acá? Aquí está las reglas de la tutoría. Yo creo que pues aquí somos 5, pues va a ser mucho más fácil ingresar 10 minutos antes del horario, pero pues la mayoría de nosotros trabajan las horas de la tarde, pues antes vamos a hacer 10 minutos después, tener un espacio tranquilo, muchachos, tener las herramientas necesarias para el desarrollo y se colgará en la red la tutoría. Normalmente lo que yo hago es enviarles el video al correo. O sea, a mí me llega cuando yo cuelgo la clase, me llega a los 2 minutos. Entonces lo que yo hago es reenviárselas a ustedes, porque subir el video a YouTube y todo ese proceso se demora un poquito. Entonces, si ustedes lo necesitan mucho más rápido, pues les va a llegar al correo. El sistema de evaluación, ustedes ya saben, 25%, el primer parcial, el segundo parcial 25%, el tercer parcial 20% y todos los talleres que realizaremos será el 30%. Hay un foro abierto de preguntas que reviso normalmente los viernes o el día lunes para ustedes, porque el jueves por si tienen alguna duda, y aquí están unos documentos, el microcurrículo, el compromiso académico que ustedes ya lo conocen, y me falta el plan de aula que se lo subo esta semanita. Cronograma de encuentros, todos los encuentros los tengo ya programados. Este link
que les envié es el mismo que vamos a usar durante las 8 tutorías. Si usted está perdido porque no tiene el Google Calendar, pues usted venga aquí y ahí ya está el link. Entonces lo que usted hace es copiar y pegarlo y automáticamente me llega a mí y yo le voy a dar el ingreso, ¿cierto? Entonces para que lo tengan en cuenta. Y hoy vamos a desarrollar como nuestro primer trabajo. Acá me hizo falta algo, mencioné el concepto de la contabilidad. Acá me falta a organizar ahorita en el descanso, organizo la prueba diagnóstica. Son 3, 4 preguntitas que ustedes van a desarrollar y esa es nuestra primera actividad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del curso en general? Creo que no, ¿cierto? Bueno, entonces ahora No, voy a presentar nuevamente lo que tenía acá y voy a empezar a dar ya la clase como tal. Bueno, entonces, muchachos, vamos a empezar a mirar el sector público desde lo general hasta lo específico. Y cuando yo hablo de lo general, estoy hablando de una, un documento que seguramente ustedes lo leyeron cuando estaban por allá en el colegio o en la escuela, y es que toda nuestra contabilidad sea pública, viene o proviene, y no solamente la contabilidad del sector público, sino de todo el país como tal, genera o ha generado un documento que es el que nos canaliza todos los derechos, los deberes, las obligaciones y todo un escenario público. Y es la famosa ¿qué? Constitución Política de 1991. Eso es lo general, lo grande que tenemos nosotros como colombianos que partimos de una democracia. Por eso es importante que usted como contador público o funcionario público que va a ser dentro de un tiempo, seguramente aquí vamos a encontrar que dentro de 3, 4, 5, 10 años, usted va a ser un concejal o usted va a ser el alcalde del municipio, seguramente va a ser el secretario de Hacienda o el jefe de control de aguas y aguas o el jefe de control de impuestos de la gobernación o tendrá algún contrato desde el punto de vista de auditoría en la gobernación, en la alcaldía, en la cárcel, de cualquier ente público, ¿cierto? Porque finalmente, pues nosotros estamos dentro de estos procesos políticos y seguramente llegaremos a algunas circunstancias donde podamos tener un puesto de esta línea, ¿cierto? Así como es el alcalde de Pereira, que es un contador público, y él nunca imaginó que iba a ser el alcalde y la vida lo fue llevando poco a poco. Él era contador público privado como usted y como yo, normal, de empresas, asesorías contables y tributarias, y terminó en el mundo de la política y terminó siendo ahora alcalde del municipio de Pereira. Y así es la vida, nos va llevando de momentos a momentos, de escenarios a escenarios y terminamos en algunos puestos sin querer queriendo, como dice el chavo. ¿Listo? Entonces, el primer documento que usted que se tiene que leer es la Constitución Política, ¿cierto? Y en este momento, pues la Constitución Política nuestra proviene de la ley de 1991, que finalmente es la que nos rige y la que nos hace ser un país totalmente democrático, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué trae la Constitución Política? Pues la Constitución Política trae bondades dentro de algo que se llama y que hemos escuchado en las noticias desde hace un año para acá o de siempre, que es un Estado social de derecho. Y cuando hablamos de un Estado social de derecho, estamos hablando de que el Estado como tal nos tiene que garantizar a nosotros los ciudadanos una cantidad de principios o de derechos fundamentales que son necesarios para nosotros dentro de una democracia. Garantizando que una convivencia sana, un trabajo, una justicia, una igualdad, un conocimiento, una libertad y una paz. Esos principios, digamos lo que de esa manera nos habla el Estado social de derecho,
¿cierto? Nos está diciendo que finalmente por eso es que el gobierno se preocupa tanto por bajar la tasa de desempleo, porque es un derecho de él, es una obligación de él y es un derecho nuestro de que tengamos trabajo. Es una obligación de él de que haya justicia, una igualdad, que haya una libertad y que haya paz. Por eso es que ellos arman una cantidad de circunstancias y de escenarios y de procesos de paz y que vamos a hablar con la BACRIN y que miremos los paramilitares que se desarmaron y que miremos no sé qué y que hay que combatir a los que están matando a los líderes sociales y todo ese proceso. ¿Por qué? Porque finalmente por ser un Estado de derechos ellos están en la obligación de generarnos a nosotros los ciudadanos pues estos principios importantes. ¿Y eso de dónde proviene? Pues de la Constitución Política de Colombia de 1991. ¿Ok? Entonces, por eso usted como funcionario público que hoy se va a montar en esta película con esta clase, tiene que tener en cuenta eso. ¿Ok? La Constitución Política es la Carta de los Derechos, ¿cierto? Es nuestra carta de navegación. ¿Y de dónde proviene? Antes de 1991 estaba la Constitución de 1886, un poquito viejita. Ya en 1991 fue cuando hicieron esos... Ay, perdón que se me cierra la garganta. Fue que hicieron esos cambios y se generó la Constitución, la nueva Constitución Política de 1991. Ha habido reformas en todos estos 1000 años que han pasado, ¿cierto? Muchas reformas, pero digamos el grueso de la Constitución política ha permanecido como tal. Por eso es importante que usted como funcionario público que no se haya leído la Constitución política, pues está perdido, está, mejor dicho, en otro mundo. Por eso es que los concejales, los alcaldes, los gobernadores, todos los que hacen parte de ese mundo político los envían a ser unos diplomados en la universidad, ¿cómo es que se llama? La SAP, sí, la SAP, ay, ¿cómo eso tiene un nombre? Eh, ayúdenme, muchachos. Ay, Dios mío, espere que se me olvidó, no puede olvidarse. Yo hice unos cursos allá. La escuela que quedan dos quebradas. La Escuela Superior de Administración Pública, caray. La Escuela de Administración Pública es la encargada, digamos, de instruir, ¿cierto? De darles diplomados, de actualizar a todos los gobernantes de turno, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos visualicen cómo es el manejo de las finanzas públicas en esta nación, en esta nación y en este municipio como tal. Entonces, por eso es importante que nosotros también conozcamos cuáles son las funciones y cuáles son las, hacia dónde nos dirigimos como sector público. Bueno, ahora es importante, muchachos, que tengamos en cuenta algo, la participación ciudadana. Como ciudadanos es importante que tengamos en cuenta y como funcionarios públicos tenemos que tener en cuenta que el ciudadano como tal está siendo ya veedor, vigila, audita, analiza qué al funcionario público, ¿cierto? Y al contrato, a los contratos, y hay veedurías, y está la Contraloría, y está la Procuraduría, y vienen las demandas correspondientes. ¿Por qué? Porque la misma Constitución política le dio poder de participación ciudadana a los que, a los colombianos para que hagamos qué, un debido proceso y una debida revisión de todo aquello que no está haciendo bien en el proceso. ¿Listo? Dentro de esa Carta Magna tenemos el pluralismo, que también son qué, que también genera una cantidad de qué, de instituciones, una cantidad de instituciones que son importantes para este mundo del sector público, que aquí las vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo la Procuraduría, la Contraloría, la Contaduría General de la Nación, para qué sirven, qué funciones hacen, cómo nos vigilan, todo ese proceso como tal. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta, muchachos, algo. Y es que dentro de esa constitución política nos dan a conocer tres grandes poderes que seguramente ustedes lo han escuchado
dentro de su mundo académico o cuando estábamos en el colegio o ahora, y ahorita en este momento lo estamos visualizando, que es las ramas ¿qué? Del poder, ¿cierto? Las ramas del poder se visualizan en tres, en rama legislativa, ejecutiva y judicial. Ahorita la vamos a estar viendo, porque es importante que nosotros visualicemos estas ramas del poder, porque dependiendo de las funciones que estemos desarrollando, pues nosotros estaremos enmarcados en algunas de ellas. ¿Qué pasa con la constitución política, muchachos? La constitución política colombiana es un tratado de derecho de las personas frente a las autoridades públicas. Nosotros tenemos derecho a tener un nombre, tenemos derecho a que nos respete nuestra religión, tenemos el derecho a tener que nos respeten el género que tenga la persona, tenemos el derecho a tener libertad, tenemos el derecho a tener educación, a tener salud. Esos son los derechos fundamentales. Es importante que nosotros también los visualicemos desde todo punto de vista. La constitución política también da un ordenamiento al poder público, ¿cierto? Le dice, mire, hay tres ramas del poder, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. De ahí sale la constitución política, no esto que sea todos con todos, no. Aquí vienen tres ramas y cada una de las ramas se van a respetar entre ellas, ¿cierto? Para que haya un orden. Por eso dice ordenamiento de la organización del poder público. La constitución política también da unos sistemas de controles, unas instituciones que ordenan y que controlan, auditan a todos esos procesos públicos que están dentro de una gobernación o dentro de una alcaldía o dentro de un organismo público como tal. Y por supuesto que la constitución política es la norma de normas, la ley de leyes de nuestro país como tal. ¿Listo? Características de la constitución política, muchachos. Es un sistema democrático, nuestra constitución política fue hecha en idioma castellano. Hay una diversidad étnica y cultural dentro de la constitución política, por supuesto, porque aquí en este país, a pesar de que hayan algunas personas que se crean más blancos que otros, pero hay diversidad, hay culturas, hay indígenas, hay comunidades negras, hay gitanos también, aunque ustedes no lo crean, hay diferentes clases de comunidades dentro del mismo indígena, ¿cierto? Entonces, toda esa es la diversidad étnica y cultural que nosotros tenemos en Colombia. Y eso lo comparte la Constitución política, una soberanía nacional, los fines del Estado, los principios del Estado colombiano, el Estado como tal. Por eso es que nosotros elegimos a un gobernante, a un presidente cada 4 años, pero es un turno de 4 años y pare de contar. Ese es el gobierno, pero nosotros tenemos algo que se llama el Estado de Derecho y el Estado como tal, que finalmente viene siendo un territorio que está expuesto a un número de personas y en este caso, pues los ciudadanos como tal. ¿Listo? Le voy a pedir el favor a algunos que me ayuden a leer estas definiciones. Francisco, ayúdeme con nación, por favor. Bueno, nación es el conjunto de personas del mismo origen étnico que generalmente hablan un mismo idioma, tienen tradición en común y ocupan un mismo territorio. Entonces, esa es la nación de Colombia, que tenemos hasta un mapa lo más de bonito, ¿cierto? Bien diseñado, ¿para qué? Le quedó bien al que hizo la separación entre Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá, aunque nos faltaba ahí el pedacito de Panamá que nos lo dejamos quitar. Pero finalmente, la nación, el concepto de nación es ese conjunto de personas, ¿cierto? Es más, que ocupan un territorio específico, pero que tienen ¿qué? Hablan un mismo idioma y tienen una tradición y una pluralidad y una cultura como tal. Esa es la nación, ese grupo de personas como tal. Natalia, ayúdame con gobierno.
Profe, ¿fue me Señora, parece o solo soy yo de Natalia? Sí. O hay dos, no. ay, espérate, a ver, yo no sé, miremos. Pues no sé si fue mi parecer. No, solo, Solo yo. no, solo hay una Natalia, sí, tú. Gobierno. Conjunto de organismos y personas que dirigen a una nación y quienes llevan sus funciones. El gobierno cambiará después de las elecciones. Bueno, el gobierno es turnos, un grupo de personas, ¿cierto? Que fueron elegidas por nosotros y van a estar 4 años, 2 años, 3 años, un año y vuelve y aparecen otros personajes, ¿cierto? Finalmente es el gobierno. Cada 4 años, por eso es que uno escucha a los papás y a los abuelos diciendo, gracias a Dios este gobierno se acabó porque nos iba a matar y nos iba a dejar en la quiebra. Gracias a Dios este gobierno no sé qué. O si hubo un gobierno muy bueno, la gente dice, tenemos que reelegir a este gobierno o a este presidente. ¿Por qué? Porque finalmente pues hizo cosas agradables o cosas buenas. ¿Listo? Entonces digamos lo que ese es el concepto de gobierno. Y dura durante un tiempo determinado que diga la Constitución. ¿Sí? Por eso no es bueno en cierta manera que ningún gobierno se atornille en una presidencia, ¿cierto? O una persona. ¿Por qué? Porque finalmente se vuelve una dictadura si una persona dura mucho tiempo con el poder. Entonces es mejor que 4 añitos o 5 añitos y bueno, y hasta luego el amigo. Algunos países tienen reelección hasta cierto límite. Por ejemplo, Estados Unidos solamente pueden ser 2 periodos, o sea, 8 años. Aquí hubo un momento en que se pudo, pero ya creo que eso lo eliminaron y algunos países de América Latina. El problema de América Latina es que son presidentes que se están 8 años y ya se quieren quedar eternizados ahí, y ahí es donde producen todo lo que está viviendo algunos vecinos nuestros. ¿Ok? República. ¿Quiénes están? Espérate, que es que a mí se me olvida. Ya me los voy a aprender. Lore. República. Sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo. Este sistema está personificado por un jefe supremo llamado presidente, quien es el elegido por el pueblo. Ese es la república, ¿sí? El sistema. La república ya es el sistema de gobierno el que reside en el pueblo. Finalmente, ¿quiénes son los que tenemos el poder aunque no lo creamos? Nosotros los colombianos, el pueblo, ¿sí? Nosotros a través de unas elecciones es que elegimos a unos cuantos personajes para que nos representen, pero el poder está sobre el pueblo. Por eso es que en algunos países como Ecuador, por ejemplo, Bolivia, son admirables en el sentido de que si ellos eligieron a un presidente y no hacen las cosas bien, ellos mismos lo tumban y se van todos con sus palos y con sus marchas y van y tumban a ese presidente, porque finalmente son el pueblo quien fue quien lo eligió. Y así deberíamos ser nosotros. Si no sirve un presidente, nosotros lo elegimos, nosotros mismos lo deberíamos de tumbar, ¿cierto? Pero pues lastimosamente no somos de esa línea. Estado. Sociedad humana asentada en un territorio propio, la cual posee una soberanía y una juridicidad que ella misma crea, define y aplica, además de un componente teológico, encaminando al bien común. Entonces aquí ya viene todo lo que es el Estado como tal, ¿cierto? A diferencia de lo que es la nación. Aquí ya va incluyendo todo, ¿cierto? Todos esos procesos, toda esa parte teológica también, que es la religión, que también hace parte de una cultura como tal. ¿Listo? Y acá vienen las tres grandes ramas que les estaba hablando. Rama legislativa, para que las recordemos, porque yo sé que ustedes ya la vieron en algún momento de su historia académica, pero recordémosla, la rama ejecutiva y la rama judicial. Rama ejecutiva, perdón, rama legislativa, el Senado, la Cámara de Representantes, la Asamblea, los consejos municipales.
La rama ejecutiva, la presidencia, la vicepresidencia, los ministros, los departamentos administrativos, gobernadores y alcaldes. Y tenemos la rama judicial, que es la Corte Constitucional, ¿cierto? La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, que cada una de estas las tenemos que ver en esta clase, para que ustedes tengan esa visión de lo que es el Congreso, de lo que es las asambleas, qué hacen los concejales, qué es la vicepresidencia, qué son los ministros, cuáles son, qué hace la corte, todo ese proceso como tal. Y también tenemos algo que se llama unos órganos independientes. Esos órganos independientes provienen de qué? Del Ministerio Público, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la Nación, que es la que controla, por eso dice el Ministerio Público y Contraloría, controlan, entes controladores, vigilantes, auditorías, organización electoral, tenemos el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y tenemos el Banco de la República como tal. ¿Listo? Hasta aquí, en forma muy general, breve, concreto, hemos hablado de qué? De la Constitución Política de 1991. Ahora venimos a qué? A mirar las funciones del presidente de la República, que es el que vamos a arrancar a mirar. Francisco, ayúdeme con la característica que tiene el presidente de la República como jefe de Estado. Bueno, el jefe de Estado dirige las relaciones internacionales, nombra agentes diplomáticos y consulares, declara la guerra con permiso del Senado, provee la seguridad exterior de la República, expide cartas de naturaleza a los extranjeros, permite el tránsito de tropas extranjeras. Miren aquí lo que podemos tener en cuenta, muchachos. Dirige las relaciones internacionales. Hay presidentes que son muy astutos en ese caso. Tenemos que darle al César lo que es del César. Pero, por ejemplo, estos presidentes que hemos tenido aquí, o estos colombianos, presidentes Santos, Duque, el mismo Uribe, digamos, esos tres, diría yo, han manejado muy bien las relaciones internacionales en Colombia, ¿cierto? Muy buena relación con los Estados Unidos, con senadores de Estados Unidos, con países alrededor del mundo. Ustedes, perdón, ustedes mismos han escuchado que se han librado muchas batallas de tratados de libre comercio. Estos últimos 10 o 15 años ya nos han quitado las visas para ir a otros países, ¿sí? Entonces, todo eso proviene de las buenas relaciones internacionales, ¿sí? Hace poquito se firmó un tratado de libre comercio con Israel, entramos al mundo de la OCDE, de los 37 países más ricos del mundo, nosotros somos el 37, pero bueno, somos el último, pero ingresamos a esa organización. Entonces, todo eso ha hecho que esas relaciones internacionales pues fortalezca, digamos, la parte económica y muchos inversores vengan y crean en el país, ¿cierto? De una u otra manera, el tratado de paz ha fortalecido, digamos, y ha dado credibilidad a Colombia afuera y la gente ya no le dé tanto miedo venir al país, ¿ok? Entonces, digamos que estos tres presidentes, en cierta manera, han ayudado para que esas relaciones internacionales pues se estabilicen, nos quiten el rótulo de que seamos siempre narcotraficantes en los aeropuertos internacionales y que cuando lleguemos a un país ya no haya tanto estigmatismo que nos metan y nos esculquen y nos peguen la raqueteada más tremenda si llevamos droga. Entonces, todo eso es bueno también tenerlo. Nombrar agentes diplomáticos, declarar la guerra con permiso del Estado. Ningún presidente en Colombia puede decir nos vamos a la guerra sin que el Estado le dé la autorización. Ningún alcalde puede desarrollar ninguna actividad si el consejo no se lo avale. Ningún gobernador
puede desarrollar su plan de acción o su plan de desarrollo sin que la asamblea se lo avale, ¿cierto? O sea, los alcaldes, los gobernadores y el presidente está amarrado muchas veces al permiso de estos entes que les acabo de decir. Expide cartas de naturaleza a los extranjeros. ¿Y qué es expedir? Les da nacionalidad a ciertos personajes que han contribuido a la nación o que se han sentido orgullosos aquí siendo extranjero y les da la nacionalidad. Por ejemplo, ¿a quién les han dado nacionalidad? Por ejemplo, Ricardo Montaner, este cantante que es venezolano, perdón, a él le dieron hace, no sé, 2 o 3 años, no recuerdo, la nacionalidad de colombiana. No sé a quién más, pero a esa, es, digamos, esa función la puede dar o esa nacionalidad la puede dar el jefe de Estado. Permite el tránsito de tropas extranjeras, que ha sido muy polémico. Hace unos días llegaron unos extranjeros y entonces el ministro decía que no había necesidad de pedirle permiso al Senado, que el presidente era el que daba la autorización. Jefe de gobierno. ¿Qué hace el jefe de gobierno? Natalia. Natalia. ¿No estás por ahí? A ver, Lore, ayúdame tú. Jefe de gobierno. Nombra y separa libremente ministros y altos funcionarios. Dirige la fuerza pública, conserva y restablece el orden público, sanciona y promulga las leyes, declara el estado de conmoción interior, expide decreto, órdenes y resoluciones, presenta informes al Congreso, convoca sesiones extraordinarias, respeta la autonomía de la rama judicial y presta auxilio, concede indultos y amnistías por delitos políticos. Muy bien. Mire todo lo que hace un presidente fuera de sentarse todos los días a las 6 de la tarde a explicar qué van a hacer con el COVID, ¿cierto? Por eso coloca ministro donde quieres, dirige la fuerza pública, conserva y restablece el orden público, perdón, restablece el orden público, promulga leyes, aunque se las tumben, declara el estado de conmoción interior. Por eso es que estos días, cuando estuvimos en confinamiento, finalmente, cuando dan estos estados de conmoción, es para que que los alcaldes, los gobernadores y el presidente puedan ejercer e invertir y coger los dineros que tengan en su poder y no tengan que hacer licitaciones y no tengan que las cosas se demoren tanto. No, ellos tienen la autoridad de hacer y de comprar lo que ellos quieran o de invertir el dinero como ellos les parezca. Por eso es que muchas veces en países generan esta clase, digamos, de estados para darles más poder y más rapidez a los procesos. ¿Listo, muchachos? Esto es lo que genera finalmente lo que es el presidente de la República y que usted como funcionario público debe de conocer, porque no sabemos si en algún momento de su historia termine usted en la presidencia de la República. ¿Listo? Vamos a irnos al break hasta las 8 de la noche. ¿Listo? Faltan 20, vamos a tomarnos 20 minuticos hasta las 8 para luego llegar a hacer otro rato de este mundo de lo que es el sector público, desde lo general hasta lo específico. ¿Listo? Y para que se me paren un poquito porque deben de estar cansados. Listo, profe, gracias. Bueno, profe.
Bueno, muchachos, estamos ahí. Hola, profe, sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a revisar entonces las funciones de las autoridades administrativas. Y cuando hablamos de esas funciones, estamos hablando de los ministerios que existen en el país o en el gobierno. Entonces tenemos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y de Derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional, el de Agricultura, el de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo, de Minas y Energías, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Educación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio, el de Transporte, el de Tecnologías y el de Cultura. Es importante que tengamos en cuenta bien esos ministerios, porque finalmente, pues, de allí provienen una cantidad, digamos, de circunstancias y de alternativas para las diferentes regiones del país, ¿cierto? Entonces, por eso es que el gobierno, pues, finalmente genera unos espacios con estos ministerios para que ellos desarrollen diferentes programas y estrategias para determinar, digamos, o para ayudar a un sector de la economía especial o de la salud o de la educación como tal. ¿Listo? Acá tenemos los departamentos administrativos. Me permite un momentico que se me va a descargar este computador. No me había fijado. Aquí tenemos los departamentos administrativos, que es el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y tenemos algunos establecimientos públicos que, por ejemplo, está el Hospital Militar que está en Bogotá, Incoder, SENA, ICBF, Incomex, Invías, el IFEX, ESAP, ICETES, también hacen parte, digamos, de esos establecimientos públicos que tiene a cargo el gobierno nacional como tal, ¿sí? Y aquí tenemos las superintendencias, que son tan importantísimas, no solamente para el sector público, sino para el sector privado. Desde el punto de vista del sector público es porque ellos la manejan, ¿cierto? Ellos son los encargados de manejar. Y desde el sector privado porque muchas de esas a las cuales nosotros trabajamos tenemos que reportar información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las empresas que son sociedades tienen que reportar información a la superintendencia de sociedades. Por ejemplo, las empresas que hacen parte de la economía solidaria, la CESAL, las entidades sin ánimo de lucro, las cooperativas, los fondos de empleados, bueno, todo este mundo del sector de economía solidaria debe de reportar algunas informaciones y algunos informes a economía solidaria y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces tenemos la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia Bancaria o Financiera de Colombia, del Subsidio Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Supersalud que le decimos ahora, la de Industria y Comercio, la de Puertos y Transporte, la de Sociedades y la de Economía Solidaria. Estas son las superintendencias que las vamos a estar viendo, algunas, no todas, pero unas vamos a estar viéndolas en detalle porque tienen relación tanto en lo público como en lo privado. El gobierno como tal tiene unas industrias todavía o tiene algunas empresas industriales o comerciales. Muy pocas, la verdad es que la mayoría las han ido acabando a través de los tiempos, ¿cierto? O las iban vendiendo, o las han dejado quebrar, o se les han robado todo el dinero, las han descapitalizado totalmente. Entonces aquí tenemos unas que ya prácticamente de todas estas que coloqué ya queda una. Satena, Coturismo, Ecopetrol esa es la única que medio queda, porque Caprecon eso también ya lo liquidaron, Ferrovías eso también, bueno, todavía por ahí está en cuidados intensivos. Y también el gobierno o el Estado como tal tiene algo que se llaman las empresas de economía mixta. ¿Y qué significa las empresas de economía mixta? Pues son empresas que tienen mezcla de capital público y capital privado. Por ejemplo, aquí en Pereira tenemos las empresas de energía. El 49% de las acciones de la empresa le pertenecen al municipio, el 51% le pertenecen al sector privado.
Aguas y Aguas, el 98% de las acciones de la empresa le pertenecen al municipio de Pereira y hay un 2% que le pertenece al sector privado. Entonces, por eso se llaman economía mixtas. Así sea un poco lo que tenga de economía privada o pública, pues vienen siendo una economía mixta. Por eso es que también es importante que nosotros conozcamos porque seguramente llegaremos a una empresa de esta línea. Algunos de ustedes va a tener la oportunidad pues de trabajar en Aguas y Aguas, por ejemplo, de trabajar en las empresas de energía de aquí de Pereira y tiene que tener en cuenta que estas son empresas de economía mixta como tal. Bueno, acá también nos habla de los fines del Estado, ¿cierto? Y finalmente dice que el propósito del Estado es orientar el presupuesto para cada uno de los sectores, programas y proyectos de inversión regionales a nivel nacional y a nivel territorial. Finalmente, el objetivo del Estado es prestar a todos los ciudadanos y ayudar a todos los ciudadanos a través de una cantidad de programas y proyectos sociales para darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos que pertenecen a este país, ¿cierto? ¿Por razón de qué? De que si somos un Estado de Derecho, el Estado como tal, el gobierno, tiene la obligación de hacer cumplir y respetar los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos, culturales, los derechos colectivos y el medio ambiente como tal. Por eso es de gran importancia que nosotros conozcamos todas estas perspectivas de lo que es el Estado colombiano para poder ir ingresando a ese mundo o a esas organizaciones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tributario como tal. Por eso es de gran importancia que ustedes conozcan estas generalidades de lo que es el sector o de lo que es la nación como tal. Espere que me voy a saltar. Bueno, aquí tenemos las entidades del Estado, que muy seguramente ustedes llegarán a trabajar en algunas de ellas. Tenemos los departamentos, los municipios y distritos, territorios indígenas, las áreas metropolitanas. Recuerden que acá en Pereira tenemos un área metropolitana, asociaciones de municipios. Hay algunos municipios que tienen muchísimas asociaciones por la actividad económica que tienen. Por ejemplo, Belén de Umbría tiene bastantes asociaciones, establecimientos públicos, sociedades de economía mixta, ya las estuvimos viendo, empresas industriales del Estado, Ecopetrol es una de ellas, entidades descentralizadas. Y ahorita vamos a mirar qué es una entidad descentralizada, porque es muy importante que lo tengamos clarito, qué es una entidad descentralizada como tal. ¿Listo? Y acá está el concepto, la descentralización. ¿Qué es la descentralización, Marcela? Ayúdame con la lectura si no te da tos. Sí, profe, con gusto. La descentralización es un proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización a unidades alejadas del centro. La descentralización se aplica en organizaciones privadas y públicas con el propósito general de mejorar la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, muchachos, porque cuando hablamos de una entidad descentralizada, como dice la definición, transfiere el poder. Usted, digámoslo de esta manera tan coloquial, haga lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces, algunas alcaldías, algunas gobernaciones son entidades descentralizadas. Y eso infiere a muchas cosas. ¿Por qué infieren muchas cosas? Porque le da el poder al alcalde, le da el poder al gobernador, le da el poder al representante de esa institución pública para que maneje los recursos como le parece, ¿cierto? Hay riesgos, sí. Hay ventajas y desventajas cuando una entidad está descentralizada, la verdad. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, el Estado le da todo el poder a esa entidad para que utilice los recursos de una manera libre, por decirlo de esa manera. Ya es responsabilidad de cada uno de los entes de control que empiece a hacer una revisión
de esos dineros que el gobierno le entrega a esos entes territoriales descentralizados, y esos entes de control son los que van a revisar si lo están haciendo o están ejecutando adecuadamente esos dineros. Ahí es donde entramos nosotros. Acá yo tengo unas ventajas de la descentralización. ¿Y qué ventajas? Mejora la toma de decisiones, claro, porque el alcalde, por decirlo de esa manera, no tiene que estar pidiendo por ejemplo, al presidente: ¿puedo utilizar esta plática? ¿No puedo utilizar esta plática? ¿Puedo invertir esto? ¿No puedo invertir? ¿Puedo comprar esto? ¿No puedo comprar esto? Sí, entonces, digamos, da mayor toma de decisiones. Estimula la iniciativa, claro, porque pues ya estoy libre, ya puedo tomar iniciativas, puedo invertir, puedo tomar decisiones. Mayor flexibilidad, ¿sí? Ya no hay tantas trabas, mayores oportunidades de control, mayor iniciativa y creatividad, y descarga de niveles de superiores. O sea, ya no tengo que estar pidiendo a Bogotá, al presidente, si puedo hacer este parque para los niños de Samaria, o si yo puedo hacer esta carretera para que no haya tanta congestión en Pereira. No, ya hay libertad, por eso se llama descentralización como tal. Pero también existen los riesgos. ¿Y los riesgos en qué consiste? Que hay incremento de costos administrativos. Por eso es que muchas veces mandan a hacer un parque y dicen: no, es que este parque se supone que me lo cotizaron en 10 millones y se acabaron los 10 millones y el contratista dice: no, le faltó 5 millones, pero realmente esos 5 millones van es por debajo de la cuerda, ¿cierto? Entonces, también hay unos riesgos. Limita la eficiencia, la devolución genera desigualdades, hay mayor corrupción, puede haber mayor corrupción porque no hay tanto control como tal. Entonces, la descentralización varía de una u otra manera. Bueno, aquí hay unos problemas y unos antecedentes, no los vamos a tocar como tal. ¿Listo? Ahora, con este panorama, muchachos, quiero escucharlos a ustedes ahora decirme cómo ven el Estado colombiano en este momento. O sea, ¿cómo ven ustedes el panorama teniendo en cuenta lo que hemos hablado, lo que yo he hablado, de lo que le he contado, de estas generalidades? ¿Ustedes cómo ven el país hoy en día con una epidemia que estamos viviendo, con un estado político fuerte, con unas contradicciones y unas peleas políticas? ¿Cómo ven ustedes desde su perspectiva como estudiante, como trabajador que son, el Estado colombiano? A ver, Diana. Pues, profe, realmente, pues, hoy en día se ve como mucha controversia, eh, o sea, siempre tratan como de buscar beneficio, como beneficio propio, ¿cierto? Así como ayudan, siempre tratan como de buscar un beneficio. Como se pudo ver, digamos, cuando comenzó la pandemia, con las ayudas que le estaban dando a las familias humildes, todo lo que se dio con los alcaldes, que pasaban unos presupuestos, pero realmente daban cosas que no eran ciertas. ¿Tú cómo viste la actuación de tu, por ejemplo, allá en Cartago? ¿Cómo viste, digamos, el manejo de la política, del alcalde, de los gobernadores, digamos, del consejo? ¿Viste, digamos, ese movimiento político a las calles ayudando a la gente? Pues, profe, pues la verdad, no. Pues de pronto no sé si de pronto iban como a barrios, digamos, extracto uno, no sé, pero pues por ejemplo, por acá donde yo vivo es extracto 2 y por acá no pasaron repartiendo nada, o sea, nada, en absoluto. Entonces de pronto sí hicieron ayudas, pero muy pocas. Pues lo que uno ve, ¿cierto? ¿Tú cómo Lo que ves? uno escucha. ¿Tú cómo ves la economía hoy en Colombia? Digamos, desde la clínica, ¿tú cómo viste o cómo ves la salud, digamos, desde tu perspectiva, de tu experiencia ya en la clínica? ¿Cómo ha sido estos 6 meses desde la salud? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿El gobierno ha estado más atento? ¿El Estado? ¿Cómo lo has visto?
Pues mira, profe, pues realmente pues la clínica como tal se ha como postulado, digamos, a todos los beneficios que han dado al sector salud y a las empresas, ¿cierto? Porque pues en la clínica nunca, digamos, nos han quedado mal con el salario y esas cosas así, ¿cierto? Pero Sí. el colapso que hay es un colapso terrible. El ¿Ustedes, colapso que hay, o sea, ustedes atienden EPS? sí, claro, profe, nosotros atendemos la nueva PS, atendemos Asme Salud y atendemos algunas cosas de salud total. ¿Cuál Y de las Medimán también. tres crees que es la más fortalecida en este momento, tú como Pues, funcionaria de salud? la nueva EPS es como la más fuerte, digamos, en la clínica, porque en la clínica tienen 2 pisos, digamos, propios de los pacientes de la nueva EPS. Esa es como la más fuerte en este momento. ¿Y si han podido ver la mano del Estado frente, digamos, a los ventiladores? ¿Ese sistema de salud, has visto que has mejorado o no? Pues, profe, pues que yo me haya dado cuenta en la clínica como tal que hayan llegado de esas ayudas, no, que yo me haya dado cuenta, no. Ayudas así, no. Yo creo pues todo, por ejemplo, hemos invertido demasiado en tapabocas, tanto para el personal como para los usuarios, en todas esas, o sea, en todos los elementos de bioseguridad también se ha invertido muchísimo. Y nos hemos postulado pues como a todos los beneficios que ha dado el gobierno con relación a nómina, primas y eso, y nos Sí. han dado como lo que es. O sea, sí les han dado esos beneficios. Sí, profe, los han consignado. Listo. En la clínica Francisco, somos como más, profe, dime, en la clínica somos más de 1.000 trabajadores. bastante gente. Sí, somos muchos, las nóminas son muy grandes. Por ejemplo, en la clínica nos sostuvieron la nómina completa, digamos, de todos en marzo, abril y mayo. Y en el mes de junio, julio y agosto, sí trabajamos me tocó a mí trabajar medio tiempo esos 3 meses por medio salario y cumplir igual con las obligaciones y con las funciones y con los cierres contables y todo Con todo, durante 3 meses medio tiempo. Pues, con toca medio tener como también salario. sentido, sí, señor. Se pregunta uno, Diana Marcela, si se supone que las clínicas nunca dejaron de funcionar, o sea que los ingresos bajaron independientemente de que estaban funcionando normal, o se bajaron los ingresos porque ya la gente no iba. Pues los ingresos se bajaron, profe, porque es que a la gente ya le daba miedo ir a una consulta. Antes hay que llamarlos ya y como decirles, no, bien pueda, vengan, hay que buscarlos ya. Ya no nos buscan, sino que hay que buscarlos. Pero todo se está como nivelando un poquito, la verdad, ya se está como nivelando todo ya, profe. Bueno, me Porque alegra mucho. tenemos trabajo. Francisco, Sí, señor, cuéntame, profe. cómo es este mundo público desde tu perspectiva como comerciante, como ciudadano de a pie? Profe, pues a mí, sinceramente, cada vez me decepciona más el Estado colombiano, pues los funcionarios públicos colombianos, que en la gran mayoría eh, se vinculan al sector público única y exclusivamente para buscar el beneficio propio. Y la corrupción en Colombia, que es algo increíble. Conozco mucha gente que trabaja en entidades públicas y que nos cuentan que realmente están obligados a ser parte de la corrupción o si no pierden sus trabajos. Entonces Eso es es cierto. algo muy complejo para cualquier tipo de contrato, o sea, ya para un cargo público nombrado, o sea, para todo hay que tener palanca, hay que pagar ciertos favores, hay que hacer una cantidad de cosas con las cuales yo nunca voy a estar de acuerdo y por eso difícilmente creo que alguna vez ocupe un cargo público.
algo que tú dices sí es muy importante que lo tengamos en cuenta y es que cada día la corrupción es más evidente, o sea, ya antes se hacía por debajo de la mesa y nadie decía nada y todo era como en secreto. Ahora eso es como voz populi, o sea, ya se sabe que si me van a dar un contrato tengo que darle 500.000 pesos al político de turno, ¿cierto? Y es algo muy normal, o sea, la corrupción se nos volvió algo normal dentro de nuestro proceso laboral. Entonces uno dice, venga, pero es que si yo soy el que trabajo, ¿yo cómo le voy a dar una cantidad de dinero a esta persona? Uno. Y dos, uno se pregunta, y uno que está metido en ese cuento, que hay tanta vigilancia, que hay tanto control, que la Contraloría está encima, que la Procuraduría está encima, que la Fiscalía está encima, que hay control interno, que hay interventor en los contratos, hay firma va, que firma viene, que el seguro, que la póliza. O sea, es una cosa loca para firmar un contrato en el Estado colombiano y se roban el dinero. ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿en qué estamos fallando? Cuando si vimos en este rato que les estuve conversando de toda la parte de la Carta Magna, de la Constitución Política, o sea, en teoría se ve todo muy bonito, ¿cierto? Se ve todo muy bien organizado, pero vaya a la práctica y esas cosas son las que de pronto le molestan a uno muchas veces como Francisco dice. Gracias, Francisco, por su opinión. A ver, Lorena, Señor. ¿cómo ves o cómo percibes que vas a hacer la economía después de o en este proceso de la pandemia? ¿Tú cómo ves, qué sientes o qué puedes visualizar en todos estos procesos económicos que el país está viviendo? Y no solamente el país, el mundo. Pues en este momento estamos viendo que hay muchas personas que no han podido pues trabajar, digamos así, económicamente. No han podido abrir, digamos, sí, abrir y tener la misma funcionalidad que ha sido normal. Muchas personas pues han perdido las empresas debido al que no podían trabajar. Entonces pues eso ha aumentado el desempleo, todo lo que han dicho. Claro, es verdad, porque mira que pues nadie estaba preparado. Ninguno estábamos preparados frente a esta pandemia que vivimos o que estamos viviendo. Lastimosamente, la mayoría de nuestras empresas son familiares, ¿cierto? Son microempresas. Y hay otras que son pymes, pero finalmente, como dice la mamá nuestra o el papá, viven asando y comiendo, ¿cierto? Ujú. Hay unos ingresos, unas ventas y todo se va al final del mes pagando nómina, pagando arriendos, pagando servicios, pagando colegios, universidades, porque finalmente vivimos de eso. O sea, las empresas familiares, fuera de que pagan unos empleados, también viven de eso. Entonces, cuando nos encerraron 2, 3, 4 y 7 y 6 meses, que todavía hay algunos negocios que no han podido No, ser, que no han podido abrir, pues finalmente se genera una cantidad de situaciones difíciles, porque, por ejemplo, yo ayer que pasé por el Alcides Arévalo, por ese centro comercial, pasé y hay una cantidad de almacenes desocupados. Fui a almorzar al Bolívar Plaza en el segundo piso y hay una cantidad de almacenes, de restaurantes que cerraron, levantaron todo. Y uno dice, ay, cerraron aquel restaurante, pero es que ese restaurante habían 5 personas. De esas 5 personas, cada una tiene una historia familiar fuerte. Tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos, viven con sus papás, mantienen a su familia, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se va generando mucho más pobreza para el país. Y ahí es donde el Estado tiene que empezar a inyectarle a la economía y tiene que generar una cantidad de empleos. ¿Para qué? Para que el país no se empobrezca cada día más. ¿Ok? Muchas gracias. Natalia,
Profe, sí. ¿Qué pudiste ver hoy en las charlas que les di de todo este mundo del sector público? ¿Te gustaría trabajar en el sector público o definitivamente digas, como Francisco, no serviría para ser servidor público, valga la redundancia? ¿Tú qué piensas? Pues, profe, yo creo que eso depende mucho. No es tanto de que me guste o no me guste, como dice mi compañero Francisco, yo creo que en parte la política de nuestro país es muy corrupta, pero yo sé que hay algunas partes o hay algunas personas que no son, pues que no se enlazan con en ese sentido. Entonces yo creo que todo depende de la situación del momento. Sí, eso también es dependiendo de los principios que uno lleve, pero como dice Francisco, lastimosamente, si tú no participas en unos roles ilegales o antiéticos, tú no vas a poder estar ahí, ¿cierto? Entonces llega el dilema. Bueno, ¿qué hago? Necesito trabajo y necesito esto. Entonces empieza como el dilema entre lo que uno piensa, entre la moral, entre los principios, y se generan estas situaciones tan duales que son tan fuertes de decidir en este momento. Pero sí, definitivamente uno tiene que irse y llevarse por lo que uno sabe, por lo que los principios que uno que ha crecido y por las circunstancias que uno ha tenido que vivir. Entonces, pues cada uno ya ahí decidirá desde su perspectiva y desde su conciencia qué decisión toma, ¿cierto? Camilo, por aquí lo vi. Ah, se volvió a desconectar. Ya le iba a saludarlo. Camilo Díaz se conectó. Bueno, muchachos, vamos entonces ahora a dar inicio a nuestra prueba diagnóstica. Son 3 preguntitas básicamente. Están en la plataforma. Dice, apreciados estudiantes, a través del link realizará tu prueba diagnóstica. Lo invito a dar respuesta a las siguientes preguntas. 1. Mencione el concepto de contabilidad pública. No lo busque en internet. Dígame el concepto que usted quiera. Dígame, escríbame unos 3, 4 rengloncitos. Yo creo esto, profe. No hay necesidad de ir a buscarlo. Solamente contésteme lo que usted sepa, lo que usted pueda entender, lo que usted crea que es. Mencione 3 características del Estado colombiano. Dígame 3 características. Las hemos visto, miremos a ver las que usted quiera, ¿cierto? Y luego vamos a mirar ya en la siguiente clase si son reales, si son buenas, si no son, etcétera, etcétera. Y la última pregunta, ¿cuál es su concepto de lo que es un presupuesto público? De lo que también ustedes sepan del preconcepto que tengan. No me miren en internet qué es el presupuesto público. Escríbanme un parrafito de lo que ustedes creen que es el presupuesto público. Esa es la prueba. ¿Listo? Esa es la primera notica que tenemos. ¿Sí? Entonces vamos. Profe, la segunda, Dime. la segunda pregunta, ¿cómo es? ¿Las características de qué? Mencione 3 características del Estado colombiano. Ahí en la plataforma están. ¿Sí las están viendo? Y le dan clic No, donde pero dice, ah, solamente tengo una y dos y ya, y no me aparece nada más. dele actualizar, del F5, cargue de nuevamente la plataforma. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Entonces le dan en el clic, le dan donde dice foro para responder y me responden las 3 preguntas. Eso es todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Terminan su prueba y nos despedimos y ya se van a descansar por hoy. Cualquier cosa que necesiten, estoy acá. Voy a cerrar el micrófono para dejarlos concentrar.